Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 34 y 35. Que os diga de un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: Entonces María dijo el ángel: ¿Cómo será pues que no conozco varón? Respondió el ángel y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder del Altísimo, te cubrirá con su nombre, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril. ¿La que llaman qué? Estéril. Dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué tenemos? Una vez más, todos juntos. ¿Qué dice el versículo 37? Porque nada hay imposible para Dios. Fíjate qué tremendo. Vamos a San Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a leer un poquito de historia. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de la clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Versículo 18 dice: dijo Zacarías el ángel: ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, los cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliendo los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió a su mujer Elizabeth, y se recluyó en su casa por 5 meses. Así ha hecho conmigo, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi ofrenda sobre los hombres. Fíjate qué hermoso. Fíjate qué hermoso. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos una historia muy hermosa que sucedió en los tiempos de Jesús. Encontramos una pareja que es raro que Dios lo llame justos a los dos. Por lo regular se caracteriza porque uno de los dos busca mucho a Dios o otro no busca tanto a Dios. Pero fíjate, pero encontramos una pareja de casados que Dios le llama en el versículo 5, le dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjate qué hermoso. Ahora, encontramos esta pareja que eran justos, que eran irreprensibles, que andaban en los caminos del Señor y andaban haciendo la voluntad de Dios.
Fíjate qué tremendo. Que no solamente era cualquier pareja, sino que eran de la línea sacerdotal de Aarón. O sea, eran descendientes de Aarón. Por lo tanto, por descendencia, por nacimiento, eran sacerdotes. Y encontramos algo muy hermoso, que eran fieles a Dios. Eran personas que buscaban a Dios con todo su corazón. Pero en el capítulo 7, encontramos algo que parece que contrasta un poco con todo esto. El versículo 7 dice, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad muy avanzada. Fíjate qué tremendo. Cuando miramos un poquito el contexto de esta palabra, nos damos cuenta que en aquellos tiempos, en el contexto de Israel, de esta palabra, los hijos eran una tremenda bendición. El tener hijos era el sentir el favor y la gracia de Dios sobre sus vidas. O sea, una persona que no tenía hijos, que no tenía descendencia, era mirada mal. O sea, el símbolo de la bendición de Dios sobre sus vidas era que tenían hijos. Fíjate tremendo. Entonces imagínate para esta mujer que era sacerdote, que era de linaje sacerdotal, que realmente había vivido en justicia, que había vivido en integridad de su corazón, y que el Espíritu Santo a través de su palabra dice que eran irreprensibles y que eran justos. Pero parece que eso contrasta porque ellos, fíjate lo que dice el libro de los Salmos. Salmo 127. ¿Qué es lo que Salmo 127? ¿Lo tienen? ¿127.1? ¿Lo tienen? Amén. Dice, ¿qué es lo que dice? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, dice, por demás es que te levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comas pan de dolores. Dice, pues que su amado dará Dios en sueños. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas de manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. Fíjate, entonces miramos el contexto cultural de esta palabra y nos encontramos que es una persona que busca a Dios con todo su corazón, que el Espíritu Santo los llama justos e irreprensibles, y que deberían de ser sumamente bendecidos porque viven en la justicia y en la verdad en Dios, ¿no es cierto? Pero encontramos que no tienen hijos. Encontramos que no tienen hijos, y cuando uno mira el contexto de esto, te das cuenta cómo se debe haber sentido Elizabeth al mirar que pasan los años y que pasan los años y que pasan los años y que no tienen hijos. Y que la gracia de Dios se manifiesta por los hijos. Que el favor de Dios en la vida del hombre en aquellos tiempos se manifestaba de una manera hacia la mujer y hacia el hombre, dándole hijos. Por eso es que tienen un montón de chamacos. Fíjate, y sabiendo que la palabra enseña que el libro de la ley, que la ley dice que por cuanto obedeciste a la palabra del Señor, Dios prosperará y bendecirá el fruto de tu vientre. Que por cuando obedeces la palabra, por cuando te atreves a creer en Dios, Dios va a prosperar el fruto de tu vientre. Y dice, y no habrá estéril en Israel. Y cuando miramos aquí lo que dice Salmo 127, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y no estamos hablando de una casa, porque la realidad es que uno hace casas. Pero cuando dice, si Jehová no edificare la casa, está hablando de familias, está hablando de una congregación. El que da crecimiento a la familia, el que da crecimiento a una iglesia, es Dios. Y si Él no edifica, si Él no pone su misericordia y da hijos, entonces ¿de qué sirve? Dice, en vano. Dice, por demás está que te levantes de la madrugada y te vayas tarde a reposar. O sea, si Dios no abre bendiciones, dice el versículo, la última parte de ese versículo dice, pues que a su amado dará el Dios, pues que a su amado dará Dios el sueño. En otra palabra dice,
dice, Él da al amado aún mientras duerme. Entonces, cuando encontramos a Elizabeth y a Zacarías, que realmente son personas que buscan a Dios, que viven la palabra, que se esfuerzan por buscar la voluntad de Dios, pero encontramos que hay una esterilidad en sus vidas, o sea, parece que contrasta con lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia enseña que Dios da al que ama, aún lo bendice en sueños, mientras duerme. Entonces era una forma de decir, no tienes hijos, entonces no hay favor de Dios sobre tu vida. No tienes hijos, entonces no hay bendiciones sobre tu vida. No tienes hijos, entonces algo estás haciendo mal, porque Dios no se complace contigo. Fíjate qué tremendo. Cuando hablamos de hijos, entonces, pero sin embargo miramos que son fieles. Pero sin embargo miramos que permanecen en la palabra y que son justos y que son irreprensibles delante de Dios. Y es algo tremendo porque cuando hablamos de hijos no solamente hablamos de hijos. Cuando hablamos de hijos, hemos hablado un poco de esto y hemos hablado de que cuando se habla de hijos se habla de algo que está dentro de uno que sale. Estamos hablando de que el hijo es la representación de lo que yo tuve mucho tiempo antes. Hablamos de que Ángel no nació hace 16 años en mí. O sea, Ángel estuvo dentro de mí desde que yo era pequeño. Recuerdo jugaba y decía, algún día voy a tener un hijo, voy a jugar con él, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y le voy a llamar Víctor. No se llama Víctor. Yo le pensaba que se iba a llamar Víctor Alejandro. Y voy a tener una hija no, ¿cómo le voy a llamar? No sé, pero la voy a cuidar, la voy a proteger. O sea, no nació mi hijo, no nacieron el día que nacieron. O sea, fueron concebidos ese día y pude ver el rostro de un sueño que yo tuve muchos años antes. O sea, estamos hablando de algo que nació dentro de mi corazón, que dio a luz. Entonces cuando hablamos de sueños, cuando hablamos de hijos, no solamente hablamos de hijos, hablamos de sueños, hablamos de propósitos, hablamos de anhelos, hablamos de promesas, hablamos de esperanzas, hablamos de promesas que se nos ha prometido y que parece que hay una esterilidad en esos. O sea, se nos prometió que mi familia iba a ser restaurada y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no hay restauración. Se me enseñó que la palabra me dice que se me revelará su presencia, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y parece que esa promesa está esterilizada, porque pasa el tiempo y no hay esa promesa. Se me enseñó que Dios me va a prosperar financieramente, y pasa el tiempo, y me estoy volviendo viejo, y no miro una prosperidad en mi vida. Y parece como que hay una esterilidad. Fíjate qué tremendo. Bueno, pero cuando miramos que hay una esterilidad en la vida de Zacarías y Elizabeth, pero aún así permanecían firmes. Fíjate, puede surgir la crítica. Fíjate lo que dice Lucas 1, 36. Dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el 6º mes para ella. ¿La que llamaban qué? Estéril. Fíjate qué tremendo. La que llamaban estéril. O sea, ¿quién la llamaba? La gente le llamaba estéril. ¿Por qué le llamaba estéril? Porque no podía tener hijos. Imagínate, en aquel tiempo era algo vergonzoso creer en Dios, buscar a Dios con todo su corazón, servir a Dios, hacer todo lo que Dios quiere, y sin embargo la bendición se proveía a través de los hijos, el favor de Dios se proveía a través de los hijos. El libro de Salmo menciona que Dios bendice a aquel que ama con hijos. Entonces, el no tener hijos ellos, o sea, era la crítica de la gente, a tal grado de que dice el ángel, ¿sabes qué? También Elizabeth, ¿cuál Elizabeth? La que llamaban estéril. ¿Quién la llamaba? Bueno, es que era el reír de la gente. ¿Por qué? Porque se ponía su confianza, ponía su integridad, ponía todas sus fuerzas, todo su anhelo en una esperanza y en la confianza de un Dios que parecía que no bendecía. Miren qué tremendo. Y eso es lo que pasa hoy todavía. O sea, Dios nos ha prometido algo. Hay promesas en su palabra que tenemos que alcanzar, ¿no es cierto? Hay promesas de bienaventuranzas, hay promesas de restauración, hay palabras de vida, hay palabras de restauración no solamente para mí, sino para mi familia. O sea, hay un plan y un propósito para mi vida, pero parece como que hay una esterilidad en esas promesas.
Parece que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no los encontramos. Parece que simplemente estamos confiando en un Dios que no bendice y que no hay gracias de mi vida. O sea, mi vida financiera tal vez es un desastre. O sea, los hijos no se miran la gracia de Dios sobre ellos. En mi matrimonio tampoco. O sea, le hablo a mi familia y no logro que se convierta. Entonces, ¿dónde quedaron las promesas de Dios? Parece que hay una esterilidad en todo eso. Y si a ella le llamaban estéril, ¿cómo le llamaron a ti? O sea, ¿para qué? O sea, ¿otra vez no está en la iglesia? ¿Otra vez no está en la iglesia? O sea, no te ha dado lo que te prometió. No se te revela como te prometió. No te suple tus necesidades como te prometió. Aún así mantienes tu integridad. Aún así sigues perdiendo el tiempo en este lugar. O sea, ¿por qué no simplemente te olvidas de ese Dios y eres como todos vivimos y te olvidas de la promesa y te olvidas de todo? Porque de todos modos no hay, parece que hay una esterilidad en las promesas. Fíjate que tremendo. Y la realidad es que cuando miro que ellos guardaban la integridad y que el Espíritu Santo habla de ellos y que les dice que eran justos y que eran irreprensibles, o sea, es algo digno. Porque tristemente muchas veces servimos a Dios por lo mucho que Dios nos da y cuando no miramos la mano de Dios, entonces simplemente nos apartamos. Porque muchas veces la fidelidad y la confianza que tenemos en Dios es por la gracia y la misericordia que vemos cada día sobre nuestra vida. Pero en el momento en que sentimos que la gracia de Dios no está sobre nuestra vida, entonces en ese momento apartamos nuestra mano y apartamos nuestro pie de los planes de Dios y seguimos nuestro propio camino. Pero esa no es la característica de Elizabeth y de Zacarías. O sea, ellos habían escuchado de un Dios, eran sacerdotes. O sea, ellos no eran cualquier persona, eran de linaje sacerdotal. Había una promesa sobre sus vidas y conocían que Dios era Dios. Y déjame decirte una cosa, ellos no eran cualquier persona como tú no eres cualquier persona. Ellos habían sido escogidos, ellos eran sacerdotes por nacimiento. Eran del linaje sacerdotal de Aarón, no eran cualquier persona. Conocían a Dios y esperaban sus promesas. Tú tampoco eres cualquier cosa. Porque ¿sabes qué? Porque Jesús está sentado en este lugar, en esta silla, escuchando esta palabra. La única razón por la que estás aquí es porque estás aceptando el regalo que Dios te dio y en respuesta al llamado que Dios te dio, veniste aquí a escuchar su palabra. Porque es Dios el que te llamó, es Dios el que te buscó y es Dios el que te cambió de una posición de pecador a rey, sacerdote, justo y santo. Fíjate qué tremendo. No eres cualquier persona. Y mantenían su integridad. ¿Por qué mantener integridad cuando parece que no hay bendiciones? Y yo estoy seguro que te ha pasado a ti como me ha pasado a mí. Que muchas veces la gente, uno a veces dice, ¿sabes qué? Dios me va a bendecir. Y uno confirma las cosas que Dios dice porque Dios las dijo. Porque Dios las dijo y uno simplemente expande la palabra, porque la palabra de Dios dice que nunca será avergonzado aquel que se atreva a confiar en Dios. Y después dice, ¿sabes qué? Es que Dios me va a agradecer, es que Dios me va a suplir, y es que Dios va a hacer estas cosas. Y después cuando no pasa, la gente aprovecha esos momentos para burlarse y para recalcar lo que tú dijiste. Así es la gente. Así es la gente. Pero a veces ellos guardaron su integridad. Fíjate que tremendo. Fíjate lo que dice. Dice el versículo 7. Pero no tenían hijos. Había una integridad de sus promesas. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El versículo 8 dice algo precioso. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, les tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Fíjate qué tremendo. ¿De qué está hablando? Bueno, ¿de qué está hablando? ¿Quién era sacerdote? Por herencia. Y el tabernáculo, en el templo, en ese tiempo ya había muchos sacerdotes, todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Y
y cada uno le tocaba ofrecer en turno incienso para Dios en el templo. Fíjate que tremendo. Ahora, eran muchos. Entonces dice que se tomaba por suertes y por turnos, y probablemente cuando uno estudia esto te das cuenta de que eran tantos que solamente le tocaba una oportunidad por vida para ofrecer ese sacrificio. Fíjate que tremendo. Una vez solamente para presentarte a prender incienso en el tabernáculo, en el templo de Dios. Solamente una vez. Ahora, para poder entender esto un poquito mejor, vamos a lo que dice Éxodo 30. ¿31 lo tienen? ¿Ven? Dice, hablando de la construcción del tabernáculo, dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. 31, ¿lo tienen? Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirán de oro puro, sus cubiertas, sus paredes de derredor y sus cuernos, y le lazarás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, ¿donde qué? Fíjate qué tremendo. Dice, donde me encontraré contigo. Fíjate qué hermoso. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Zacarías? Bueno, Zacarías le tocó en turno, dice que le tocó en turno ofrecer incienso en el altar. Fíjate lo que dice, más adelante dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del profetorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová y por vuestras generaciones. No ofreceré sobre el incienso extraño, sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación, una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. ¿Será qué? Será muy santo a Jehová. Fíjate qué tremendo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos a Zacarías que no tiene hijos, que parece que hay una esterilidad en una promesa. Como muchas veces nosotros nos encontramos en una situación donde encontramos que hay una esterilidad en las promesas de Dios y muchas veces pretendemos tirar la toalla y apartarnos de él y ya no saber nada. Pero fíjate qué tremendo. Pero le tocó en turno a Zacarías ofrecer incienso. Qué tremendo. ¿En dónde? En el altar del incienso. ¿En dónde? En donde se encontraba con Dios. Fíjate qué hermoso. Yo me pregunto, en ese lugar el ángel se le reveló, en ese lugar, en el lugar de encuentro, el ángel se le reveló y le dio una promesa y le dijo, Zacarías, he escuchado tus oraciones, en ese lugar. Ahora yo me pregunto una cosa, dice que le tocó por turno, llegó el momento donde escogieron quién y le tocó a él. Zacarías, entonces Zacarías, le tocó a Zacarías una vez al año, una vez en toda su vida, eran demasiados sacerdotes, una vez, para ofrecer incienso. ¿Cómo incienso? Dice, no quemarás fuego extraño, porque cosa santa es a Dios. Entonces, cuando llega Zacarías y a ofrecer sacrificio y lo agarra en turno, ¿qué está pasando? Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Zacarías, por el desprecio de la gente, por las burlas de su mujer, por lo que pasaba,
se hubiera desanimado y hubiera perdido el enfoque y hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Para qué mantener la integridad? ¿Para qué mantener la justicia? ¿Por qué seguir sirviendo a un Dios que parece que no bendice? ¿Para qué seguir adelante? ¿Por qué mejor no nos olvidamos y nos vamos cada quien a nuestra casa? O sea, ¿qué hubiera pasado si ellos por desánimo o por inseguridades o por desconfianza o por falta de fe hubieran perdido la visión y se hubieran apartado de Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabes qué hubiera pasado? Lo que sigue pasando hoy con nosotros muchas veces. Que hubiera perdido la tremenda bendición de una revelación y del cumplimiento de una promesa sobre sus vidas. ¿Sabes qué? Es exactamente lo que pasa hoy en día. Que Dios te ha prometido algo y que Dios a través de su palabra promete bendiciones y hay un montón de herencias que podemos conseguir a través de su palabra, pero porque no somos capaces de percibir lo que Dios ha hecho, perdemos el enfoque, perdemos la visión, nos hacemos a un lado, decidimos apartarnos de Dios y cuando llega el momento establecido para que Dios dé una revelación y una respuesta a nuestro clamor, no estamos. Fíjate que tremendo. ¿Qué hubiera pasado si Zacarías se hubiera desanimado y hubiera tirado la toalla? ¿Sabes qué? Cuando le tocara el turno, porque no estaba en santidad, la santidad que Dios requería, no podía ofrecer incienso. Porque si se hubiera desanimado y hubiera decaído su semblante y se hubiera llenado de falta de fe, entonces simplemente cuando le tocara el turno, aquí le tocó a Zacarías. Zacarías está muy muerto espiritualmente. Él no puede ofrendar incienso. Busquemos a otro. Fíjate qué tremendo. ¿Qué hubiera pasado? Zacarías hubiera perdido la oportunidad de su vida, una vez en su vida, para recibir lo que Dios tenía para él. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido un montón de bendiciones? Porque el propósito de Dios quiere contestar, pero simplemente perdimos el enfoque. Dice la palabra, dice en Éxodo 30 dice, y lo pondrás delante de él, del velo que está junto al arca del testimonio, delante del repositorio sobre el testimonio donde me encontraré contigo. O sea, hay un lugar de encuentro. Dice, pero es un lugar de encuentro que no se hace como yo quiero. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste la lámpara lo quemarás, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Pero fíjate cómo dice, no ofreceré sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaré libación, porque es santo a Dios. En otras palabras, ¿sabes qué? Hay un lugar de encuentro donde Dios responde las oraciones. Hay un lugar que Dios estableció de encuentro donde Dios responde tu clamor, donde Dios escucha tu oración. Y es necesario que tú vayas ahí, pero hay una forma de ir. Y no es como tú quieres. Y no es como te pegue la gana. No es viviendo como simplemente tú quieres vivir. Es en la santidad que Él requiere para que te puedas encontrar con Él. Fíjate qué tremendo. Porque muchas veces no podemos... hay un tiempo establecido para la oración, pero ¿por qué no oramos? Porque muchas veces la conciencia de nuestro pecado nos hace sentir culpables y en lugar de levantar las manos las tenemos agachadas. ¿Por qué? Porque muchas veces en lugar de levantar la voz, Satanás nos dicta lo mucho que hemos hecho, lo mucho que hemos fallado y simplemente en lugar de levantar la voz decidimos callarnos la voz. Cuando Dios preparó un momento para contestar tus oraciones. ¿Pero cómo? Pero en santidad. Fíjate qué tremendo. Entonces, todas aquellas personas que buscan de Dios, todas aquellas personas que anhelan conocer de Dios, que tienen intimidad con Él, tienen que entender dos cosas. Que hay dos altares en el templo. Que uno es el altar de bronce, donde se quema la carne. Y otro es el altar de incienso, donde te presentas con Dios. Fíjate qué tremendo. Dice, en el altar de incienso no quemas la carne. En el altar de incienso quemas fragancias aromáticas que suben como olor delante de su presencia. En el altar de bronce quemas la carne. Fíjate qué tremendo. Entonces, todas aquellas personas que buscan recibir alguna respuesta de parte de Dios y que anhelan un encuentro personal con Dios, bueno, Dios estableció un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro, un altar del incienso, donde tus oraciones, donde tu alabanza, donde tu clamor pueden subir como olor grato delante de su presencia.
Pero tienes que darte cuenta que antes de que suba ese olor grato delante de su presencia, se quemó la carne en el altar de bronce. ¿Qué significa eso? Que hay un altar donde tu carne se quema constantemente. Que es imposible que puedas llegar a ese lugar, a ese altar del incienso si tu carne no se quema antes. Que tu carne se debe de quemar en la conducta que tienes en la escuela, en la conducta que tienes en tu casa, cómo hablas, cómo te comportas, cada vez que te niegas a la carne, cada vez que buscas la santidad, cada vez que respondes con tus palabras, con tus actos, tu carne se quema. Y cuando tu carne se quema, entonces hay un olor grato delante de la presencia para que suba delante de Dios cuando hay un clamor de tu corazón. Fíjate qué tremendo. Entonces, cuando dice la palabra que Zacarías era justo, que Zacarías era irreprensible, ¿qué es lo que estaba haciendo? Bueno, Zacarías entendía que había un altar, que cada vez que se comportaba tenía que actuar con justicia y con integridad, porque esa era la forma de quemar su carne, porque algún día se iba a presentar en el lugar de incienso donde Dios contestaba las oraciones. Fíjate qué tremendo. Entonces, si Zacarías simplemente se hubiera olvidado de todo eso, el desánimo, la desilusión, la falta de cumplimiento de las promesas, el no ver la mano de Dios, lo hace perder el sentido y apartarse del propósito de Dios, entonces no hubiera estado preparado para ofrecer incienso. Si su comportamiento, en lugar de ser íntegro y en lugar de ser justo, hubiera sido mentiroso, blasfemo, borracho, engañador, hubiera dicho palabras malas, chistes de doble sentido, entonces no hubiera podido presentarse al altar de incienso. ¿Qué es tremendo? Entonces, ¿te das cuenta de la importancia de guardar la integridad? O sea, hay veces que parece que Dios no contesta. Hay promesas que parece que no podemos alcanzar. Parece como que caminamos y no miramos la respuesta de Dios. Y créeme que sí dan ganas de mandar pronto con nuestra integridad y la confianza. Decir, ¿sabes qué? Si Dios no bendice, entonces yo no quiero. Yo recuerdo que hace muchos años yo dije algo de lo cual me arrepiento mucho y lo único que demuestra es mi ignorancia de la palabra. Yo recuerdo que yo buscaba su presencia y una vez molesto porque Dios tocó a todos y a mí no, dije, ¿sabes qué? Pues si Dios no quiere nada conmigo, pues yo no quiero nada con Dios. La ignorancia de la palabra. Pero no me daba cuenta que cómo iba a presentarme al altar del incienso, cuando no era capaz de presentar mi carne y quemarla en el altar de bronce. Que sí pretendía en mi ignorancia recibir los favores de Dios y la misericordia de Dios y los bienes de Dios, pero no era capaz de quemar mi carne en el altar de bronce. Que cuando se llegaba una tentación era muy fácil caer, que cuando me ofrecían una cerveza era muy fácil tomarla, que cuando se presentaba alguna situación era muy fácil caer. Entonces, ¿cómo iba a presentarme en el lugar de incienso? Entonces me doy cuenta que muchas bendiciones se pierden porque perdemos el enfoque. No es que Dios no conteste, es que perdemos el enfoque y en el momento en que Dios está establecido para bendecirnos, no estamos. Tiene que tenerlo. El lugar de incienso era un encuentro con Dios. Es el lugar donde Dios contesta las oraciones. Esa es la palabra que dice que Moisés iba caminando y encontró una zarza ardiendo. Y dice que se iba a acercar y que escuchó una voz de medio de la zarza y que decía, Moisés, quítate tu calzado para que puedas venir conmigo. Antes de que continúes caminando y te presentes delante de mí, quítate tu calzado. ¿De qué está hablando? Es que para poder llegar a Dios hay que cambiar nuestra forma de caminar. Es que Moisés, cuando habla de calzado, está hablando de una forma
de caminar. Y cuando dice, quítate tu calzado, está hablando de una manera diferente. Desnúdate delante de Dios, camina en integridad, exponte. Cambia tu conducta, cambia tu caminar, porque te estás presentando al lugar donde yo estoy. Fíjate qué hermoso. Entonces cuando llegamos, fíjate lo que dice el versículo 9, dice, 8, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Créeme que las bendiciones llegan. Créeme que lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Créeme que Dios establece un momento adecuado para cumplir sus bendiciones sobre tu vida. Dice, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Dice, y se le apareció el Señor, puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Dice, tomó Zacarías al verle y le sobrecogió, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento. ¿Qué te manda? En otras palabras, ¿sabes qué? ¿Cuándo dice Éxodo que tendría que ofrecer incienso? Dice, en la mañana y en la noche. Hay un lugar de encuentro en la mañana y en la noche, donde Dios contesta tus oraciones, donde Dios escucha tu clamor. Quemas tu carne en el altar de bronce, pero llegas al altar de incienso y allí Dios escucha tus oraciones. ¿Qué es eso? Es que ¿cuántas veces venimos aquí? Aquí venimos los domingos a buscar a Dios. Pero tienes toda una semana para quemar incienso, para quemar carne. Tienes toda una semana, cómo te comportas, qué vives, cómo haces, cómo hablas, cuál es tu conducta, cuál es tu relación, qué es lo que mira tus ojos. O sea, tienes toda una semana para quemar carne, para que llegues aquí los domingos a levantar tus manos, y cuando tú levantes tus manos, sea un olor grato delante de su presencia. Entonces, ¿por qué mucha gente no decide? Porque vive como se le pega la gana afuera. Porque no es capaz de quemar carne afuera. Porque vive simplemente lo que se le pega la gana. Mira lo que quiere, hace lo que quiere, se come lo que quiere, se toma lo que quiere. No es capaz de negarse a nada, pero después quiere llegar aquí a levantar manos e incienso delante de Dios y que ese incienso suba como olor fragante delante de su presencia. No se puede. No se puede, porque dice, porque cosa santísima, porque cosa santa es a Dios. Por eso es que cada vez que empezamos un servicio, yo le digo a Yuri, a mi esposa que me ayudan, provee un momento donde la persona se arrepienta. Busca un momento, provee un momento donde la persona no entre a la adoración indiferente, con pecado, con orgullo, con indiferencia. O sea, tal vez venimos cansados, venimos indiferentes, venimos con culpa del pecado, y nosotros proveemos antes de comenzar el servicio un momento, un espacio de tiempo donde buscamos que la persona restablezca su corazón para que puedas entrar al lugar del incienso y tu oración suba, y tu alabanza suba como un olor fragante delante de su presencia. ¿Por qué se hacen las cosas? Bueno, porque yo sé que muchas veces tenemos problemas afuera. Porque yo sé que muchas veces la carne se levanta afuera. Porque yo sé que a veces es difícil caminar en la santidad que Dios quiere. Porque yo sé que muchas veces la carne se nos revela. Pero por eso tratamos de establecer un tiempo donde llegues y te consagres antes de empezar la alabanza. Precisamente muchos se pierden ese proceso porque llegan después, pero el propósito está ahí. Para que no llegues simplemente cargado con un montón de cosas en tu cabeza y llegues y levantes tus manos, porque es muy posible que no seas aceptado. Dice, pero en ese lugar, cuando le tocó el turno, estaba listo Zacarías. Cuando le tocó el turno Zacarías, él estaba listo.
Cuando Dios decidió contestar su oración, estaba listo Zacarías. Vivía en integridad, vivía en justicia, había quemado su carne afuera. Estaba listo para levantar incienso y quemar incienso y que ese olor subiera como olor grato delante de su presencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Llega Zacarías, empieza, prende el incienso, empieza a orar y llega la respuesta de Dios. Se le aparece el ángel. Y le dice: Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Pero precioso. Le dice: Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. O sea, le dijo Zacarías: Dios ha escuchado tu oración, como créeme que te la dice a ti también. ¿Sabes qué, mija? Llegó el tiempo de tu restauración. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tus clamores han llegado a mi presencia. Recibe tu bendición. ¿Sabes qué? He mirado tu corazón, he mirado las lágrimas que has derramado, he mirado tu frustración, pero he mirado que mantienes la integridad y mantienes la justicia. He mirado que eres fiel y permaneces. ¿Sabes qué? Dios me ha mandado para darte una respuesta. Es el tiempo de tu restauración. Precioso. Por eso es importantísimo mantener la integridad. Por eso es importantísimo mantener la fe. Por eso es importantísimo no perder de visión lo que Dios tiene. Por eso es importante creer que Dios va a contestar lo que Él prometió, aunque en el momento yo no lo mire. Porque puede ser que simplemente me desanime y pierda el enfoque, y cuando Dios traiga la respuesta, pierdo la bendición. Tiene que tremendo. Dice, el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisa le dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Precioso. ¿Qué te prometió Dios? Restauración de tu casa, restauración de tu familia. Le estás hablando a tu familia y ya te cansaste, y dices: no vale la pena, no quieres saber nada. No te canses. Le estás clamando por restauración en alguna área y miras que no hay respuesta. No te canses. Sientes que hay promesas sobre tu vida, te dieron una promesa, tiene una profecía, pero parece que en lugar de que se cumpla la profecía se pone peor. No te canses. No te canses. Quema tu carne en el altar de bronce. Y cuando llegue el momento en turno de ofrecer incienso, entonces, en el momento de que te encuentres con Dios, entonces tu oración será contestada. Dice, en el versículo 18 dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Tremendo. ¿En qué conoceré esto? Pues porque yo soy viejo. Fíjate, yo estaba estudiando un poquito esto. ¿Y no te das cuenta que tristemente las personas arriba de 35, 40 años que llegan al Señor les cuesta mucho creer? Parece que entre más años tengas, más difícil es creer. Parece que te llenas de inseguridades y de desconfianza y de temores y de un montón de cosas, y llegas a Dios y todas esas temores y esas inseguridades brotan a flor y parece como que es difícil creer las promesas que Dios hace. Fíjate, signo de vejez. Pero cuando hablamos de vejez, por otro contexto, cuando estaba meditando en esto me puse a mirar al abuelito. Usted sabe que tenemos un abuelito aquí, ¿no? Y el abuelito ya va a cumplir 90 años. Y me doy cuenta de que le dice Dulce: lo voy a llevar al solecito. Y el abuelito: no, aquí está bien. No, sí lo voy a llevar al solecito, véngase. Lo lleva al solecito. Ya no quiere. Pero ahí va. Y se quiere meter y tiene que esperar hasta que llegue Dulce y lo meta porque los calores están altos. Que tal vez él quisiera hacer algo, mira a niños corriendo, tal vez él quisiera correr y ya no puede correr. Que tal vez él quisiera
venga si vamos a comer, no tengo hambre, venga si vamos a comer, y lo llena. Fíjate qué tremendo. Entonces, me llama la atención lo que dice San Juan. ¿Qué dice San Juan? San Juan capítulo 21. Fíjate que tremendo, precioso esto. Versículo 15. Amén. Dice, cuando hubieron comido, hablando de Pedro con Jesús, cuando Pedro se sintió desfallecido, se sintió solo y decidió regresar a la barca, y después Jesús se les aparece y lo confronta y le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué le está diciendo? Hay un trabajo que tengo para ti. Necesito que te encargues del crecimiento de mi pueblo. Tú vas a predicar mi palabra, tú vas a ser mi vocero. Yo necesito que hagas un montón de cosas. Yo quiero que tú apacientes mis ovejas, que tú alimentes a mis ovejas. Y cuando miramos la primera predicación de Pedro se levanta el día de Pentecostés y predica y 5,000 se convierten. Fíjate qué tremendo. Pero ¿qué le está diciendo? Apacienta mis ovejas. Hay un trabajo que yo tengo para ti. Y me encanta esto, dice. El versículo 19 dice. El versículo 18 dice. De cierto digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Otra vez. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, te extenderán. Cuando seas viejo, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Fíjate qué tremendo. Fíjate qué tremendo, escúchame. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, hay un trabajo que tengo para ti. Cuando tú eras joven, tú hacías lo que tú querías e ibas a donde tú querías. Pero cuando tú seas viejo, extenderás las manos y otro te llevará por donde no quieres ir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es dependencia de Dios. ¿Sabes qué? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el que te va a llevar? ¿Sabes qué? Cuando tú te crees fuerte, te crees indispensable, te crees inteligente, te crees muy astuto, entonces yo te digo algo y tú lo vas a hacer. Pero va a llegar un momento donde ya no puedas hacer nada, entonces extenderás tus manos y el Espíritu Santo te tomará y te llevará para que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Fíjate qué precioso. Entonces, ¿por qué Dios muchas veces no contesta? Porque hay promesas, sabes que Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Entonces trabajas un montón y haces un montón de cosas. Tú quieres hacer las cosas que Dios prometió. Pero es necesario que llegue un momento donde digas, ya no puedes, ahora extiendas las manos para que el Espíritu Santo tome tus manos y te lleve por donde tú no pensabas que te iba a llevar. Fíjate qué tremendo. Entonces, ¿qué es eso? Dependencia de Dios. Entonces no estamos hablando de vejez. No estamos hablando de vejez, estamos hablando de dependencia en Dios. Fíjate, me encanta. Le voy a poner un ejemplo. Es algo precioso ver niñas, ver jovencitas de 13 años que vinieron al servicio y se enamoraron de Dios y nunca dejaron nunca dejaron de asistir. O buenos muchachos de 15 años que llegaron a un servicio de jóvenes y aceptaron al Señor en ese servicio y nunca se apartaron del Señor.
Una de ellas trajo a su hermana, vino un viernes y nunca se apartó de Dios. La otra trajo a toda su hermana y todavía permanece. O sea, no estamos hablando de vejez, estamos hablando de una dependencia, de que muchas veces queremos hacer las cosas solos, pero ¿por qué? Uno se pregunta, hasta que fue viejo Zacarías, se le reveló el ángel. Hasta que fue viejo Zacarías, el ángel le fue y le contestó su oración. ¿Por qué no le contestó su oración cuando tenía 20 años? O sea que tenemos que ser viejos para que Dios nos conteste. No, tenemos que ser dependientes para que Dios nos conteste. Tenemos que dejar y tenemos que estirar las manos para que el Espíritu Santo nos mueva por donde no queremos ir. Y tal vez yo quiero una fiesta y el Espíritu Santo te agarra las manos y te dice, no, por allá no, mijo, vete por acá. Yo voy a predicar. No, mijo, vete por acá. Pero yo quiero hacer esto. No, mijo, vete por acá. Entonces no estamos hablando de vejez. Estamos hablando de dependencia. ¿Por qué Dios muchas veces no contesta nuestras oraciones? Porque no dependemos de Él. Porque creemos que lo podemos hacer nosotros. Porque nos creemos autosuficientes para hacerlo. Fíjate qué tremendo. Entonces aquí, pues yo miro este pasaje. Fíjate, para terminar. San Juan, Lucas. Entonces Dios le da un hijo a él, Dios le da un hijo. Dice, porque no el ángel lo dejó mudo. Pero dice, el versículo 36, 36. Le dice a María, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. En otras palabras, ¿sabes qué? Y termina diciendo, porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabes qué? ¿Cuántos se han burlado de ti? Porque debes a confiar en Dios y no miras sus promesas. ¿Cuántas veces se han reído de ti y dices, ¿todavía eres cristiano? ¿Todavía mantienes tu integridad? ¿No tienes ni un 5 y tienes un Dios que bendice? Ay, ¿no que Dios sana y estás enfermo? ¿No que Dios suple tus necesidades y has tenido prestado? Sí. Pero ¿sabes qué? Pero dice, ¿sabes qué? Dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijos en su vejez. ¿Cuándo? En otras palabras, ¿sabes qué? También hay personas que Dios les contestó su oración. ¿Cuándo? En su vejez. ¿Cuándo? Cuando estiraron sus manos e hicieron dependientes de Él. Lo que parecía imposible, la restauración de tu casa, la sanidad de tu cuerpo, tu liberación, tu transformación, tu prosperidad económica, lo que parecía imposible y por lo cual muchos se han burlado de ti. Dice, ¿sabes qué? Ella ha concebido y ha dado luz un hijo. ¿Sabes qué? Sus sueños dieron a luz. Lo que había en su anhelo, en su corazón, dio a luz. Sus planes, sus propósitos, sus promesas, sus sueños, sus visiones, dieron a luz. ¿Sabes qué? Se lograron porque nada es imposible para Dios. Entonces yo te pregunto, ¿vale la pena conservar la fe? Claro que sí. ¿Vale la pena seguir adelante confiando en Dios aunque parece que no se mire la bendición muchas veces? Por supuesto que sí. ¿Vale la pena seguir quemando la carne día con día? Por supuesto que sí, porque llegará el día donde te presentes en el altar de incienso en santidad. En santidad, no hay otra.
No puedes presentarte a ofrecer fuego extraño, tienes que presentarte en santidad. Entonces, y en ese lugar es donde te encuentras con Dios y donde Dios escucha tus oraciones. Entonces es peligroso apartarte de la visión de Dios, y es peligroso simplemente vivir como se te pega la gana, porque entonces las promesas y las bendiciones que Dios tenía para ti no son escuchadas, porque no te presentas en el lugar donde Dios se encuentra contigo. Entonces, ¿vale la pena quemar la carne día con día? Por supuesto que sí. ¿Vale la pena no vivir como se le pega la gana? Por supuesto que sí, porque hay promesas de restauración y de vida. Porque hay promesas para mi vida, para mis hijos, para mi esposa, para mi familia. Porque hay promesas eternas que no las puedo perder por un pedazo de lo que el mundo me ofrece. Porque ¿cómo puede ser posible que hoy en día puedo estar perdiendo muchas bendiciones? Porque la impureza en la que vivo no me deja acercarme al altar del incienso, donde me presento con Él y donde Él escucha mis oraciones. Entonces, si ese es el caso, no puedo seguir perdiendo bendiciones. Por eso yo les he dicho muchas veces, corta los hilos que te atan al mundo. Deja la música del mundo. Deja de coquetear con lo que el mundo te ofrece. Deja las novelas. O sea, es que son malas. No es que sean malas. Es que es un hilo que te ata al sistema del mundo, donde eventualmente no te deja madurar y no te deja crecer. Y si no maduras y no creces, no experimentas las promesas y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿no voy al infierno porque vi una novela? No, por supuesto que no. Pero no estamos hablando de salvación, estamos hablando de madurez. Es que si escucho una canción de Juan Gabriel, ¿no voy al infierno? No, por supuesto que no. Pero esta canción de Juan Gabriel es un hilo que te mantiene en el sistema del mundo, que eventualmente nunca te va a dejar crecer. Y si no creces, no vas a poder experimentar las maravillas y la presencia y la respuesta que Dios tiene sobre tu vida. Entonces te pregunto, ¿de quién es culpa? ¿De Dios? No, y después nos desanimamos y nos prostramos y lloramos y decimos, es que Dios no contesta mis oraciones. ¿Pero por qué no? Bueno, posiblemente no quemas carne en el altar. Posiblemente la desconfianza, la inseguridad te hizo decaer y regresar al mundo. De nada sirve ir a la iglesia si eventualmente vives como se te pega la gana. Puedes vivir toda una vida en la iglesia y no conocer nunca a Dios. Porque hay un altar de incienso donde tu cuerpo se huele y Dios lo huele. Y tú levantas tus manos y Dios huele tu alabanza. Y Dios dice, me gusta, me gusta. O puede decir, ¿what? Sí, pero cuando dice me gusta, entonces Dios responde tu oración y tu clamor. No te canses. ¿Amén? Cuando Dios contesta, tal vez tenga que esperar que sea fiel. Y no estamos hablando de años. Tal vez tenga que esperar hasta que ya no puedas hacer algo para que todo Dios te diga, ahora sí mismo, tú no puedes, entonces ahora me toca a mí. Yo sí puedo en ti. Cuando Dios me llevó al pastorado, yo siempre quise estar preparado. Es que no estoy listo, es que no estoy listo, es que no estoy listo. Y me volví a llamar otra vez y es que no estoy listo, no estoy listo. Hasta que me llamó la tercera vez y ahí fue donde me regañó y dije, bueno, pues. Pero yo no me sentía listo. Pero ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta que no sentirme listo fue lo que me preparó. Porque entonces te di mis manos para que Él me guiara. Si yo hubiera sentido listo y capacitado, posiblemente no hubiera las bendiciones que hay en este lugar. El temor de hacer las cosas bien, el temor de no fallar, el temor de agradar a Dios, el temor de buscar siempre su presencia y que Dios se sienta complacido en este lugar, la necesidad de que Dios llene con su presencia cada domingo en este lugar, que Dios toque, que Dios bautice, que Dios dé lenguas. O sea, hay una necesidad. Y tal vez esa es la necesidad que Dios buscaba en el corazón de un hombre para poder hacer grandes cosas. El día que yo me sienta capaz,
Entonces posiblemente ese día ya no pase nada. Pero yo les he dicho a ustedes, es una bendición lo que pasa en este lugar. Es una bendición cómo el Espíritu Santo se mueve y cómo el Espíritu Santo toca y bautiza y las personas hablan en lenguas. Es precioso. Pero ¿sabes qué? Pero no pretendas que es por lo buena gente que tú eres. Yo les he dicho a algunos de ustedes, he platicado con algunos de ustedes, yo creo que es por la inocencia con la que se busca a Dios. Porque hay niños de 11 años, de 12 años, que se atrevieron a creer a Dios con todo su corazón y Dios respondió a su llamado. Y porque vemos hombres grandes que nos cuestionamos todo, que buscamos respuestas y cuestionamos todo. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? No. Y somos tan intelectuales y tan conocedores que no dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Entonces, por haber niños de 13, de 14 años, de 15 años que se atrevieron a confiar en Dios y a creer en Dios y a enamorarse de Dios y a permanecer en Él, entonces yo creo que Dios mira ese corazón, esa disposición y esa sencillez de corazón, que Dios respondió a su clamor y llenó por su presencia. Cuando nos volvemos conocedores, cuando nos volvemos autosuficientes y cuando ya nos tendamos las manos para que Dios haga las cosas, entonces posiblemente se acabe lo que pasa. Peligroso. ¿Ven? Entonces, créeme que vale la pena permanecer en Dios. Créeme que vale la pena. Dios, el Espíritu Santo dijo de ellos, hay una pareja que es justa y de principio. Precioso. Desde que eso Dios de ti, aunque parezca que ya es eternidad, créeme que lo que parece imposible para ti, para Dios es posible. Y si hay una promesa para tu vida, créeme que Dios la va a hacer si mantienes tu integridad. ¿Verdad? Porque dice Romanos que nunca avergüenza a alguien que se atreve a poner su confianza en Dios. Nunca. Nunca. Amén. Entonces, en otro momento